Bien, vamos a continuar con el último capítulo para el primer parcial que está referido a las válvulas de control. En cuanto a las válvulas de control, en la mayoría de los procesos son parte del elemento final de un sistema de control y generalmente se los requiere para regular de manera automática un determinado flujo. Ahora, en cuanto a las válvulas, podemos contar con las neumáticas o también con las eléctricas. En el caso de las válvulas neumáticas, habíamos indicado anteriormente que estas funcionan con aire comprimido y generalmente se las requiere para un control analógico. Y en el caso de las válvulas eléctricas, generalmente son motores de corriente continua y se las prefiere para un control digital. En este capítulo vamos a hacer mayor énfasis a las válvulas neumáticas y en el caso, por ejemplo, de los líquidos, esta será la expresión que utilizaremos para determinar, en este caso, el caudal, que lo vamos a expresar en galones por minuto. El coeficiente CB, en este caso es el coeficiente de la válvula. La caída de presión lo haremos en la válvula y esta generalmente la expresaremos en unidades de PSI. Rho para nosotros significa la densidad relativa y finalmente el f de x representará para nosotros la fracción de área de flujo a través de la válvula. Ahora, hablemos un poco más de la fracción de área de flujo Fx. Este estará expresado en porcentaje de apertura, ¿sí? O porcentaje de caudal también, y su expresión será la relación entre el flujo másico o flujo volumétrico que vamos a controlar y también la capacidad máxima de flujo másico o volumétrico que tiene la válvula, ¿no? Entonces, la válvula generalmente está diseñada de tal forma que la fracción de área de flujo vale 1 cuando estemos en un valor máximo y 0,1 cuando estemos en un valor mínimo. En cuanto a las válvulas neumáticas, también hacemos énfasis al coeficiente de válvula CB. El coeficiente de válvula CB generalmente depende de la posición del vástago. Ya, el vástago es este cilindro que tenemos por acá, que está representando, ¿sí? a un vástago en el dibujo que se ve en esta posición. Y generalmente el coeficiente de válvula depende de la posición, habíamos indicado, de este vástago. ¿Ya? Es prácticamente un componente cilíndrico que une, en este caso, el actuador con el mecanismo interno de cierre o control del caudal o control direccional, ¿no? Entonces, el vástago lo que hace es dirigirse, ¿sí? De arriba hacia abajo, ya para realizar la apertura o cierre de una válvula, ¿no? Entonces, este coeficiente de válvula se ve, ¿sí? Generalmente para una válvula cerrada no tiene ningún valor, es por eso que se asume igual a 0. En el caso, por ejemplo, de la relación con la fracción de área de flujo, lo podemos expresar de esta manera. El coeficiente de la válvula que se tiene actualmente dividido entre el coeficiente de válvula máximo, ¿no? Y esto, la relación entre estas dos variables también hace énfasis a la fracción del área de flujo, que no olvidemos que también es igual al flujo controlado entre el flujo máximo, es decir, en la capacidad máxima, ¿no? Ahora, en cuanto a las características del flujo, ¿sí? Podemos mencionar a las características inherentes y a las características instaladas. En el caso, por ejemplo, de las características inherentes, prácticamente estas son la relación entre el flujo o caudal F y la casera del vástago o posición del obturador. Esta casera de vástago generalmente está denominada o denotada por un valor de X, ¿sí? Pero la característica inherente de una válvula generalmente es mantener, ¿sí? Constante la caída de presión en la válvula. Es por eso que dice que se debe mantener constante la diferencia de presión en la misma, ¿no? Ahora, en cuanto a las características inherentes, podemos mencionar tres características bien marcadas. La primera es cuando nosotros tengamos válvulas que son lineales, es decir, el área de flujo directamente será el valor de X. La válvula de apertura rápida que tendrá la raíz cuadrada, ¿sí? De la casera,
que es el valor de X. Y en el caso de las válvulas isoporcentuales, si la fracción de área de flujo estará dada por un coeficiente alfa, que es el parámetro de diseño de la válvula, que generalmente oscila entre 50 y 20 como valores máximos y mínimos respectivamente, ¿sí? Y estará elevada, obviamente, a la casera menos 1. En el caso de estas válvulas, ¿sí? Podemos verificar acá el comportamiento de cada una de estas en esta gráfica. Una válvula lineal obviamente tendrá una, una recta, ¿sí? De acuerdo al porcentaje de apertura, ¿sí? De la válvula y la casera misma de la válvula, ¿no? En el caso de válvulas de apertura rápida tendremos esta característica y en el caso de las válvulas isoporcentuales serán de esta otra característica, ¿no? Entonces, esta gráfica prácticamente nos muestra cómo se mueven, ¿sí? La fracción de área de flujo en cuanto a una variación de la casera misma, ¿no? En el caso de las válvulas isoporcentuales, manejaremos esta tabla para verificar, por ejemplo, el porcentaje de carrera y esto lo haremos de acuerdo al tamaño o cuerpo de la válvula. En este caso podemos tener válvulas de 1, de 1,5, de 2 y de 4. Y el porcentaje, en este caso, tendremos que escogerlo en base a esta tabla, ¿sí? Veremos con un ejercicio cómo se realiza también la lectura de esto. No hay que olvidar, por si acaso, que en el caso de las válvulas lineales, el valor, ¿sí? Del coeficiente de la válvula se la puede determinar directamente con esta expresión que dice que el coeficiente de la válvula puede ser el máximo, es decir, en el diseño el máximo, multiplicado por la carrera entre 100. En el caso de las válvulas neumáticas, también indicaremos las características instaladas. Estas están referidas a la relación entre el flujo o caudal y la casera de vástago o posición del obturador, habíamos indicado, pero con la diferencia de presión variable. Es decir, la presión en las características instaladas no se mantendrá constante. Entonces, cuando la válvula esté en un sistema cualquiera, la fracción de área de flujo se puede deformar con la variación del caudal. Es decir, si, si el valor del flujo aumenta, la caída de presión en los equipos también puede aumentar. Sin embargo, la caída de presión en la válvula podría reducirse. Si el valor de F disminuyese, la caída de presión en los equipos disminuye y la caída de presión en la válvula podría aumentar, ¿no? Hagamos un análisis de un ejemplo práctico. En este caso tenemos un sistema, ¿sí? En el cual tenemos una bomba, ¿sí? Que tendrá una presión a la cual enviará un determinado flujo a través de una válvula. Esta válvula tendrá su propia caída de presión, ¿sí? Y esta válvula está alimentando un equipo cualquiera que también puede tener una determinada caída de presión. Entonces, en el caso, por ejemplo, de querer determinar la caída de presión en el equipo, ¿sí? Lo podremos realizar con la siguiente expresión. La caída de la presión en el equipo será directamente proporcional a la caída de presión en el equipo, pero en sus condiciones de diseño, ¿sí? Multiplicado por el flujo o caudal controlado entre el flujo o caudal del diseño, ¿no? Y obviamente nosotros obtendremos la caída de presión en el equipo, ¿no? Considerando estas variables en esta ecuación. Ahora, en cuanto a las características instaladas, también podemos hablar de un parámetro que se llama rangeabilidad. En el caso de la rangeabilidad, no es nada más que la relación entre el flujo máximo y mínimo que podemos controlar con una válvula, ¿sí? Matemáticamente la vamos a expresar de esta manera, flujo máximo entre flujo mínimo, y el flujo máximo lo podemos determinar de acuerdo a la siguiente expresión.
el coeficiente de la válvula, el porcentaje de apertura de de la válvula, multiplicado por la caída de presión en la válvula misma. De igual manera tenemos una expresión para el flujo mínimo, pero acá la variación entre uno y otro obviamente será el porcentaje o la fracción de apertura de la válvula, ¿no? No olvidemos que si queremos determinar también la caída de presión en base a los otros parámetros que tenemos en el sistema, podemos expresarlo también de esta manera. La caída de presión en la válvula puede ser la presión que se tiene a la salida de la bomba menos la caída de presión en condiciones de diseño del equipo multiplicado por la relación del flujo mínimo y el flujo de diseño de la válvula elevado al cuadrado, ¿no? En el caso de las características instaladas, también tenemos que hacer énfasis a una relación que ya está bien marcada en cuanto a la rangeabilidad se refiere para distintos tipos de válvulas. Es decir, habíamos indicado que la rangeabilidad era la relación entre flujo máximo y mínimo que podemos controlar con la válvula. Sin embargo, ya para valores, por ejemplo, de 1 y 30, la rangeabilidad estará siendo para una válvula lineal. Para valores entre 1 y 50 puede ser para una válvula isoporcentual y la rangeabilidad para una válvula de apertura rápida puede oscilar entre 1 y 20 respectivamente. No olvidemos ¿sí? que el flujo de gases y vapores requiere otro tipo de relación, es un poco diferente. Sin embargo, con la corrección de la inserción de la presión de vapor, podemos determinar también el flujo a través de una válvula cualquiera. Es decir, todas las ecuaciones anteriores que habíamos mencionado son para líquidos, o en este caso, o fluido incompresible, y esta expresión que estamos viendo en la parte inferior nos permite hacer la corrección para flujos y gases respectivamente, ¿no?